El viaje en el tiempo, amigos. Un concepto que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Imaginen, solo por un segundo, que tienen la capacidad de retroceder en el tiempo exactamente 10 minutos. 10 minutos. Puede parecer poco, insignificante incluso, pero créanme cuando les digo que 10 minutos pueden ser una eternidad si se usan con astucia. Prepárense, porque lo que vamos a descubrir podría cambiar su percepción del tiempo para siempre. Antes de que se dejen llevar por la emoción de viajar al pasado, queridos amigos, es crucial establecer las reglas de este juego peligroso. Primero, debemos preguntarnos, ¿seremos meros observadores, fantasmas invisibles en el tapiz del pasado, o tendremos la capacidad de interactuar, de dejar nuestra huella, por pequeña que sea, en la historia? 10 minutos. Un susurro en la grandiosidad del tiempo. A simple vista, 10 minutos parecen un tiempo irrisorio para lograr algo trascendental. Sin embargo, pensemos por un momento en todas esas pequeñas decisiones, esas casualidades del destino que han moldeado nuestro presente y futuro. La mente humana, en su afán por explorar lo desconocido, se ha deleitado con la idea de viajar al pasado para cambiar la historia. Si pudieras viajar al pasado para advertir a alguien sobre un desastre inminente, ¿te creerían? ¿O te tomarían por un loco, un charlatán con delirios de grandeza? Imaginen por un instante que viajan al pasado, a un día cualquiera, aparentemente normal. En esos 10 minutos, sin quererlo, pisan una hormiga, mueven una piedra del camino o simplemente rozan con el hombro a un desconocido. Actos insignificantes, banales, que no deberían tener mayor repercusión en el gran esquema de las cosas, ¿verdad? Pero aquí es donde la verdadera naturaleza del viaje en el tiempo se vuelve aterradora. Porque en el universo, mis amigos, todo está interconectado. Si alguna vez tuviéramos la fortuna o la desgracia de poseer este poder, la pregunta inevitable sería, ¿cómo lo usaríamos? ¿Sería una bendición que nos permitiría corregir errores del pasado o una maldición que nos llevaría a consecuencias imprevistas? La capacidad de viajar en el tiempo ha sido un sueño recurrente en la humanidad, desde los mitos antiguos hasta la ciencia ficción moderna. Pero, ¿estamos realmente preparados para manejar tal responsabilidad? Imagina tener el poder de cambiar un solo evento en la historia. La pregunta inevitable sería, ¿cómo lo usaríamos? ¿Intentaríamos evitar una tragedia o buscaríamos un beneficio personal? La ética y la moral se entrelazan en esta encrucijada de decisiones. Cada acción tendría una reacción en cadena, afectando no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos a nuestro alrededor. Las posibilidades, al igual que las estrellas en el firmamento, son infinitas. Podríamos explorar los misterios del universo, descubrir secretos ocultos en el tiempo, o incluso presenciar eventos históricos de primera mano. Pero con tantas opciones, ¿cómo decidiríamos cuál es la correcta? La vastedad del tiempo y el espacio nos ofrece un lienzo ilimitado, pero también nos enfrenta a dilemas morales y éticos sin precedentes. Algunos, cegados por la codicia, verían en el viaje en el tiempo una oportunidad para enriquecerse de forma rápida y fácil. Imagina poder conocer los números ganadores de la lotería antes de que se sorteen, o invertir en acciones que sabes que se dispararán. Pero, ¿a qué costo? La alteración de eventos para beneficio personal podría desestabilizar economías enteras y crear desigualdades aún mayores. Otros, movidos por la curiosidad, usarían esos 10 minutos para saciar su sed de conocimiento. Científicos y académicos podrían desentrañar misterios que han desconcertado a la humanidad durante siglos. Desde los secretos del universo hasta los detalles más íntimos de la historia humana, el conocimiento adquirido podría revolucionar nuestra comprensión del mundo. Pero, ¿cómo manejaríamos esta nueva información? ¿Estaríamos preparados para las verdades que podríamos descubrir? Y también habría quienes, conmovidos por la nostalgia, usarían esos preciosos minutos para revivir momentos felices del pasado. Volver a ver a un ser querido que ya no está, revivir un momento de alegría pura, o simplemente sentir la calidez de tiempos más simples. Pero, ¿sería suficiente? ¿O nos dejaría con un anhelo aún mayor por lo que ya no podemos tener? La nostalgia puede ser un refugio,
pero también una trampa que nos impide avanzar. Viajar al pasado no solo sería una aventura intelectual, sino una experiencia que desafiaría nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Imaginemos por un momento la posibilidad de retroceder en el tiempo, de caminar por las calles de una ciudad antigua, de presenciar eventos históricos con nuestros propios ojos. Un desafío a las leyes de la física, que nos obligaría a replantear todo lo que creemos saber sobre el universo. La teoría de la relatividad, los agujeros de gusano y las paradojas temporales se convertirían en parte de nuestra realidad cotidiana. Pero más allá de los aspectos científicos, sería también un viaje emocional sin precedentes. La posibilidad de revivir momentos que creíamos perdidos para siempre, de reencontrarnos con personas que ya no están con nosotros. Imaginen por un momento la posibilidad de volver a ver a ese ser querido que ya no nos acompaña, de abrazarlo, de sentir su presencia una vez más, de decirle todo lo que no pudimos decirle en vida, de compartir un último momento juntos, pero también de enfrentarnos al dolor de revivir esa pérdida, de abrir heridas que el tiempo ha ido curando lentamente. ¿Seríamos capaces de soportar la carga emocional de esos recuerdos? Pero ¿y el dolor que nos causaría revivir esa pérdida, esa herida que el tiempo ha ido curando lentamente? ¿Podríamos realmente soportar la intensidad de esos sentimientos, la mezcla de alegría y tristeza que nos invadiría? Esa herida que el tiempo ha ido curando lentamente, ¿podríamos soportar la carga de esos recuerdos, la certeza de que el camino que hemos recorrido, por tortuoso que haya sido, nos ha llevado hasta este preciso instante? ¿Podríamos soportar la carga de esos recuerdos, la certeza de que el camino que hemos recorrido, por tortuoso que haya sido, nos ha llevado hasta este preciso instante? ¿O nos perderíamos en un mar de nostalgia y arrepentimiento? La certeza de que el camino que hemos recorrido, por tortuoso que haya sido, nos ha llevado hasta este preciso instante. Cada decisión, cada error, cada momento de felicidad y tristeza nos ha moldeado. Por tortuoso que haya sido, nos ha llevado hasta este preciso instante, y aunque a veces deseemos cambiar el pasado, debemos recordar que cada experiencia nos ha enseñado algo valioso. Nos ha llevado hasta este preciso instante. Aceptar nuestro pasado, con todas sus imperfecciones, es parte de lo que nos hace humanos, y en ese viaje sin retorno, encontramos la verdadera esencia de nuestra existencia. El tiempo, mis amigos, no es un ente pasivo que se deja manipular a nuestro antojo. Algunas teorías sugieren que la línea temporal es un organismo vivo, consciente de sí mismo, que se defiende de cualquier intento de alteración. Si intentáramos cambiar un evento significativo del pasado, y si el tiempo encontrara la manera de contrarrestar nuestras acciones, de redirigir los acontecimientos para que el resultado final sea siempre el mismo. Y aquí estamos, amigos, al final de este viaje por las posibilidades, los peligros y las paradojas del viaje en el tiempo. Ahora que hemos explorado las diferentes caras de esta moneda, la pregunta final recae en ustedes. Si tuvieran en sus manos la capacidad de viajar 10 minutos al pasado, ¿lo harían? Y así, mis amigos, llegamos al final de este viaje por las sinuosas sendas del tiempo. Hemos explorado las posibilidades, hemos enfrentado los peligros y hemos descubierto secretos que estaban ocultos en las sombras de la historia. Cada paso que dimos nos llevó más cerca de entender el poder que yace en el pasado, un poder que puede cambiar el curso de nuestras vidas y el destino de la humanidad. Hemos reflexionado sobre las consecuencias de un poder que, hasta ahora, solo habíamos imaginado en nuestras pesadillas. Nos hemos preguntado qué haríamos si tuviéramos la capacidad de alterar eventos pasados, de corregir errores, de revivir momentos perdidos. Pero también hemos considerado los riesgos, los peligros de jugar con el tejido del tiempo. Pero la pregunta sigue resonando en el aire, ¿verdad? ¿Estamos preparados para enfrentar las consecuencias de nuestros deseos? ¿Podemos manejar la responsabilidad que viene con tal poder? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles y quizás nunca las tengan. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos en nuestras manos la llave que abre la puerta del pasado? ¿Seríamos capaces de resistir la tentación de cambiarlo todo? Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, el pasado siempre está a un suspiro de distancia, esperando ser descubierto, esperando ser entendido. Pero debemos ser cautelosos,
porque cada suspiro puede traer consigo una tormenta de consecuencias imprevistas, si se atreven a buscarlo. El viaje nunca termina realmente. Siempre hay más por descubrir, más por aprender. Así que sigan explorando, sigan preguntando y sigan soñando.